Muchas gracias, Marisa, por esta bella presentación de la biografía de John Henry Newman. Yo creo que a todos nos ha animado y apasionado para leerle y conocerle de cerca. Y yo a continuación voy a presentar al profesor de esta misma universidad, Juan Jesús Gutiérrez Carrasco, que nos conocimos justo cuando él se incorporó a la UCAV porque íbamos a ser compañeros de asignatura, y fue un encuentro, yo me entusiasmé porque vi que era un chico joven, ya profesor, que tenía mucho entusiasmo por llegar a los alumnos y transmitir, ¿no?, lo que él conocía y sobre todo un deseo, ¿no?, de verdad, de búsqueda de la verdad y de encuentro con ella. Y dicho esto, que es un poco la presentación informal, voy a presentar brevemente su currículum. Don Juan Jesús Gutiérrez Carrasco es graduado en Humanidades por la Universidad de Alcalá y máster en Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, con una tesis que lleva por título La filosofía de la vida en Hans Jonas, en mediatez hacia la eternidad. Su investigación se centra fundamentalmente en la antropología filosófica y en la filosofía de la biología, especialmente en este filósofo alemán Hans Jonas. En esta área tiene distintas publicaciones y reseñas. Destacar sus dos últimas publicaciones, en concreto el libro con el título La biología filosófica de Hans Jonas, una base epistemológica para la bioética, tan necesario hoy, y también acaba de traducir un libro de Robin Attfield con el título Ética ambiental, en la editorial San Pablo. Además de ser profesor en esta universidad y miembro de la cátedra John Henry Newman, tanto él como yo lo somos, estamos muy orgullosos por ello, colabora en la dirección de la revista Diálogo Filosófico y como revisor de artículos en varias revistas de filosofía, entre ellas Pensamiento, Cuadernos Salmantinos, Razón y Fe, o de Teología, Estudios Eclesiásticos. Sin más, os dejo con Juan Jesús Gutiérrez Carrasco, que creo que nos va también a entusiasmar, como lo ha hecho Marisa. Bien, pues buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, que agradezco porque además sé que es un cariño sincero. Voy a hablar de por qué Newman hoy, por qué estudiar a Newman hoy, pero el subtítulo tiene todavía más peso, que es una visión de la universidad. Y voy a ser un poco crítico. Lo primero, agradecer a la cátedra este espacio de reflexión compartida y esa invitación a participar en él. Y la pregunta que encabeza esta pequeña intervención, ¿por qué estudiar a Newman hoy?, no pretende sino responder desde el paradigma de aprendizaje defendido por Newman, cómo entiende la universidad y con ello y para ello, cómo ajustar nuestra labor como comunidad universitaria. Conviene sentar epistemológicamente lo que Newman entiende por aprendizaje, una actividad dinámica que reside en las relaciones que establecemos entre las nuevas ideas y las previas. Y eso voy a intentar trazar en estos minutos. Referir las nociones actuales de investigación, especialización, empleabilidad o secularidad a las de educación liberal, hábito filosófico, integralidad, teología o transmisión propias de Newman. Las referiré con el objetivo de que pueda esto ajustar las primeras con el fin de integrar las segundas. Newman, quien entiende la persona humana como una unidad de cuerpo y alma, que piensa y actúa, que tiene apetitos, pasiones, afectos, motivaciones, que posee un intelecto fértil y profundo y una voluntad que se debate entre el deseo y el deber, entiende que esta unidad personal también tiene que darse en la educación, cuyo fin, decía, tanto para ricos como para pobres, es llegar al corazón de modo que ellos por sí mismos quieran mejorar. Detrás de la propuesta pedagógica de Newman se esconde una antropología de la persona como un ser íntegro. De hecho, cuando nos referimos hoy a educación integral, nos estamos refiriendo a la educación del hombre completo, de todas y cada una de sus facultades y dimensiones. Igualmente, cuando hablamos de educación personalizada, hacemos de la atención, del cuidado corazón a corazón de los educandos un eje sobre el que se levante su interés por el conocimiento. Pero centrémonos en la universidad y también en nuestra labor. Como bien ha dicho Marisa en su repaso magistral por la biografía de Newman, este fue fundador y rector de la Universidad Católica de Irlanda, proyecto que le encargó Paul Cullen. Pero ¿qué ideas de universidad tenía Newman?
Durante el año pasado, como bien ha referido ella, los miembros de la cátedra hemos ido leyendo y dialogando sobre los discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria. Y lo que comparto aquí con vosotros son las cuestiones que más me han hecho pensar en este tiempo. Partamos de la definición de universidad, aun recordando que Newman hace esta propuesta en un contexto de racionalismo, laicismo, secularismo, utilitarismo o cientificismo, por tanto no muy diferente al nuestro. Dice lo siguiente: la universidad es un lugar que enseña saber universal. Este hecho implica que su objetivo es, de un lado, intelectual, no moral, y de otro, que ese objetivo consiste en difundir y extender el saber más bien que hacerlo progresar. Si el fin de una universidad fuera la investigación científica y filosófica, no veo por qué habrá de tener estudiantes. Y si el fin consistiera en impartir formación religiosa, no veo cómo puede ser sede de literatura y ciencia. Comienzo, por tanto, por saber universal. En nuestro mundo, un mundo educativo pensado para la especialización, con profesores trabajando en compartimentos estancos, Newman propone un modelo de conocimiento que, siguiendo a Aristóteles, entiende de forma unitaria. Y digo además que, siguiendo a Aristóteles, porque él tiene un texto, que yo me lo he puesto a nota al pie, que no os voy a leer, pero simplemente la primera frase dice: mientras dure el mundo durará la doctrina de Aristóteles en estos temas, porque es un oráculo de naturaleza y de verdad. Para los que somos aristotélicos, esto me enamoró. Bueno, él entiende de forma unitaria, no en compartimentos estancos. Es decir, todo el conocimiento forma una unidad, puesto que su objetivo es uno. Como esto no veo así, vale. Es difícil las dos cosas. Vale. Dice Newman, literalmente: las ciencias son los resultados de esa abstracción mental que es la síntesis de tal o cual aspecto del campo completo del conocimiento. Por cuanto todas ellas pertenecen a un mismo conjunto de objetos, las ciencias están todas y cada una asociadas entre sí. Por cuanto son puramente aspectos de las cosas, son incompletas, cada una por su cuenta, en la relación con las cosas mismas, por muy completas que sean en su concepto y en cuanto a sus respectivos objetivos. Por ambos lados están unidas al servicio y se necesitan una de otra. Además, la comprensión de las relaciones entre cada ciencia y la utilidad de cada una para todas las demás, y la ubicación, la limitación, la adaptación y la justa apreciación de todas, de cada una frente a las otras, es algo propio de un tipo de ciencia distinta a todas las demás, y en cierto sentido, una ciencia de las ciencias, que es mi idea de lo que se entiende por filosofía en el verdadero sentido de la palabra. MacIntyre, quien leerá y analizará con detenimiento la obra de Newman, apunta que precisamente lo que ha desaparecido de la visión de las universidades es el interés serio y profundo por aquello que relaciona entre sí a las distintas disciplinas del saber, y por otra, la concepción de estas diferentes materias en una visión unitaria en la que cada una contribuye pues de una manera determinada al proyecto común de entendimiento de la realidad. Dice MacIntyre: yo mencioné de Tomás de Aquino, y podría muy bien haber hecho lo mismo con Newman, que su concepción de la universidad estaba informada por su concepción del universo, del saber. En contraste con esto, la concepción de la universidad que la universidad contemporánea de investigación presupone y encarna en las formas institucionales de actividades académicas, no solamente no tiene nada que ver con una concepción particular del universo del saber, sino que sugiere más bien que no existe nada que pueda considerarse como un universo del saber, ninguna totalidad de la que son parte los contenidos de las diversas disciplinas estudiadas, sino que por el contrario, la universidad contemporánea no es más que un conjunto heterogéneo de variadas materias de estudio y conocimiento. Fin de la cita. Partiendo de que toda ciencia es parcial, necesitamos un conocimiento que nos permita la comprensión total de la realidad. Desde los internos de la esencia divina, cito a Newman, hasta nuestras propias sensaciones, desde los más solemnes designios del Señor hasta lo que parece un accidente pasajero, desde el más glorioso serafín hasta el más dañino de los reptiles. Y es ahí donde Newman destaca como central el conocimiento de Dios que da la ciencia teológica, lo cual nos ayuda al conocimiento de quiénes somos los hombres y qué fin tiene nuestra existencia.
Hoy que las universidades se han convertido en almacenes seculares del saber, Newman reclama un lugar en el currículum para la teología, porque es la que puede dar esa unidad al saber, es la condición de conocimiento. Y eliminarla no es otra cosa que deshacer el tejido de la enseñanza universitaria. Es, según el proverbio griego, quitarle al año la primavera o imitar el ridículo proceder de los actores que representaban un drama omitiendo su parte principal. Y es que sin teología, el resto de las disciplinas aparecerán desfiguradas. No hay una concepción de un todo en el que cada materia contribuye a formar y dar unidad. La teología es ciencia entre las ciencias porque Dios es más que la naturaleza. Y es que la teología que Newman va a proponer es una teología natural. Una teología no específicamente católica, sino que la podamos compartir con todos los teístas, con todos aquellos para los que la palabra Dios dice, para nosotros católicos como para los protestantes de la primera hora, los musulmanes y todo teísta, contiene toda una teología en sí misma. Un Dios que es, y permitidme la cita, aunque sea un poco extensa, un ser individual, independiente, perfecto en grado sumo e inmutable. Es asimismo un ser inteligente, vivo, personal y omnipresente. Es todopoderoso, todo lo ve y todo lo recuerda. Existe un abismo infinito entre él y sus criaturas. Dios no tiene origen, se basta absolutamente a sí mismo. Ha creado y mantiene el universo y nos juzgará a cada uno de nosotros tarde o temprano, según la ley del bien y del mal que él mismo ha escrito en nuestros corazones. Dios conserva la soberanía sobre las disposiciones que ha tomado, opera entre ellas y es independiente de ellas. Tiene todo en sus manos, alberga un propósito en cada suceso y una medida en toda obra, de modo que guarda una relación propia suya respecto al objeto de cada ciencia particular de las muchas que contienen en el libro del saber. Con una adorable e incesante energía ha querido implicarse en la entera historia de la creación, la constitución de la naturaleza, el curso del mundo, el origen de la sociedad, el destino de las naciones y la acción de la mente humana. Fin de la cita. La teología, por tanto, no puede permanecer ajena al mundo universitario. Ahora bien, la Iglesia debe saber, al fundar una universidad, que esta no es ni un convento ni un seminario, sino el lugar del saber liberal. La idea que tiene Newman de una universidad, afirma McIntyre, es irrelevante para la universidad contemporánea, no solamente por el impresionante lugar dominante que tiene la adquisición de un conocimiento especializado en dicha universidad contemporánea, y tampoco solamente porque en ella no se podría conceder a ninguna disciplina el lugar que tiene la teología en el esquema de Newman, sino también porque la reivindicación de que el conocimiento de Dios es conocimiento secular genuino e indispensable está reñido con la comprensión que la universidad secular tiene a día de hoy de lo secular. Ahora bien, como afirma Gianfranco Morra, Newman jamás se cansa de repetir que la tarea de la universidad no consiste en salvar las almas ni en inducir a los hombres al bien. La acción moral y la salvación religiosa son ciertamente dos finalidades imprescindibles en la vida de todos los hombres, tanto instruidos como los menos instruidos. Y la cultura impartida en la universidad, además de no contrastar con la moral y la religión, conduce a las mismas, pero no directamente, ya que el valor propio de la cultura, que es también la finalidad principal de la universidad, no es ni el bien ni lo sagrado, sino lo verdadero. El conocimiento, El conocimiento, dice Newman, es una cosa y otra la virtud. El buen sentido no es la conciencia, el refinamiento no es la humildad, ni la fe es amplitud y precisión de miras. La filosofía, por iluminada y profunda que sea, no otorga poder sobre las pasiones, motivos eficientes ni principios vivificantes. La educación liberal no hace al cristiano, al católico, sino al gentilhombre. Y precisamente vamos a referirnos ahora a qué entiende Newman por educación liberal y cuál es el papel de la filosofía, o mejor dicho, del hábito filosófico en ella. Cuando Newman habla de educación liberal, no tiene tanto que ver con los contenidos, sino con el cultivo de la mente, con aprender a pensar correctamente, lo que él denomina extensión intelectual. Por este motivo se llama liberal a esta educación. Se forma un hábito mental que dura toda la vida, cuyos atributos son la libertad, la equidad, la calma, la moderación y la sabiduría, que me he atrevido a llamar hábito filosófico. Y es que la acción
de un poder formativo que produce orden y que da sentido a la materia de nuestras adquisiciones intelectuales. Es hacer subjetivamente nuestros los objetos de nuestro conocimiento. Sentimos que nuestras mentes crecen y se expanden no sólo cuando aprendemos, sino cuando referimos lo aprendido a lo que ya sabíamos. Un gran intelecto es una mente que adopta una visión conesa y armónica de lo viejo y lo nuevo, lo pasado y lo presente, lo lejano y lo próximo, y que percibe la influencia de todas las realidades unas sobre otras, sin lo cual no habría ni un todo ni un centro. La educación liberal favorece, por tanto, ese cultivo de la razón para poder juzgar con rigor en toda circunstancia. La perfección intelectual supone la capacidad de contemplar, afirma Paula Julian, la realidad en su unidad y a la vez en su diversidad, considerando todas las perspectivas que ellas nos ofrecen. Este razonamiento comprende numerosas habilidades que Newman ya identificaba y que son remontarse a los primeros principios, identificar relaciones e influencia entre partes, razonar, discriminar y analizar, comparar y ajustar contenidos, sistematizar las ideas, apreciar las cosas según su auténtico valor, ir directo a la esencia, dilucidar ideas enredadas y desechar lo irrelevante, que podrían ser cualquiera de nuestras competencias de nuestras guías docentes. Estas van a ser las del próximo curso. Son citas literales de Newman. Con todo esto, el estudiante podrá desarrollar un intelecto activo y reflexivo, crear una mente independiente con un pensamiento propio. Y esto se consigue con ese hábito filosófico. Ahora bien, la filosofía como el cultivo del intelecto como fin en sí mismo. Dice Newman: he llamado a la perfección o virtud del intelecto con el nombre de filosofía, conocimiento filosófico, amplitud mental o iluminación, términos que no le atribuyen comúnmente los escritores contemporáneos, pero independientemente del nombre que le atribuyamos, me parece que desde el punto de vista histórico es tarea de una universidad hacer de esta cultura intelectual su propio fin inmediato u ocuparse de la educación del intelecto. La universidad educa al intelecto en el razonar debidamente en todo argumento, en lanzarse hacia la verdad y en aferrarla. Y aquí Newman vuelve a reclamar la unidad del saber. La verdadera expansión de la mente es únicamente aquella que está en condiciones de considerar muchas cosas unitariamente como un todo, referirlas específicamente a su auténtica ubicación en el sistema universal, establecer la forma de captar sus respectivos valores y determinar su mutua dependencia. Ahora bien, en un mundo tan digitalizado como el nuestro, con la información al alcance de la mano, nos preguntamos continuamente por nuestra labor docente. ¿Cuál es nuestro papel como profesores? Ya en el siglo XIX, ante el avance y difusión de saberes gracias a la imprenta, a la proliferación de las bibliotecas, de los centros universitarios, Newman reflexionará sobre esta cuestión. La clave está en que el profesor educa la mente, crea un hábito filosófico en los alumnos, es decir, desarrolla en ellos la capacidad de admiración frente a la realidad que les rodea. Pero para ello, el académico tiene que tener en su mente siempre una explicación de fondo con sentido. Una explicación que relacione, que acentúe, que delimite, que ejemplifique, que haga ver la articulación interna entre los conocimientos que se están exponiendo en la clase. El profesor tiene la tarea de ejercer una influencia positiva en los alumnos. Tienen que conseguir que razonen correctamente con la convicción de que el hábito mental ejecutado debidamente dispone a la verdad. Y esto ayudará, en palabras de Newman, a discriminar entre verdad y falsedad, a distinguir la verdad de las opiniones y las imaginaciones de las teorías. Este hábito se adquiere para toda la vida. Por eso, el alumno que ha crecido en la capacidad de elaborar un razonamiento crítico eficaz, de expandir la mente, es todo lo contrario a la memorización, a la acumulación excesiva e inconesa de datos o de información. La educación busca el conocimiento, que no es un fin en sí mismo. El conocimiento satisface una necesidad propia de nuestra naturaleza humana en constante búsqueda de su perfección, dice Newman, ya que su sola presencia es valiosa en nosotros, porque nos perfecciona, aunque externamente no pareciera proporcionar ni favorecernos en nada. Es decir, el conocimiento tiene que transformar interiormente a la persona más allá de su utilidad práctica, porque ahí está la diferencia entre educación e instrucción.
Y aquí subyace una idea de universidad como comunidad, que Miguel Roamayor, que ha escrito bastante sobre Newman, dice que los miembros de la comunidad universitaria no forman parte de ella solamente bajo un modo de asociación temporal o de intereses individuales, sino que se implican personalmente en sus tareas con sus intelectos, voluntades, sentimientos. Se trata de una comunidad de aprendizaje en donde las grandes ideas de la historia, del pensamiento se comparten y analizan. Por eso tampoco es extraño que en esta comunidad se produzcan amistades sólidas entre sus miembros, entre los profesores y también con los alumnos. Sin embargo, en un mundo de créditos, de competencia y de utilidad, en un contexto de relativismo y de un liberalismo capitalista feroz, estas ideas de Newman son avasalladas por lo que MacIntyre ha denominado universidad contemporánea de investigación. Y es en eso en lo que me voy a detener como último punto de mi intervención. Dice Newman: insisten en que la educación debe limitarse a algún fin particular y concreto y desembocar en un resultado que se pueda pesar y medir. Argumentan como si toda cosa y toda persona tuviera su precio, y piensan que donde ha habido una gran inversión existe el derecho a esperar un gran resultado. Consideran que este planteamiento equivale a hacer útiles la educación y la instrucción, y su término clave es utilidad. Esto creo que lo había puesto yo por aquí. Sí, eso es. Para Newman, la utilidad no es algo mercantil, sino un bien que se difunde. Insisto esto, la utilidad es un bien que se difunde. Lo bueno siempre es útil porque no es solamente bueno, sino que origina bienes. Nada es excelente, bello, perfecto y deseable por sí mismo que no se desborde y difunda en torno a su propia semejanza. Y si para Francis Bacon el saber es poder, para Newman el saber es saber. Y es que el saber liberal es sólo aquel que se basa en un régimen propio que es independiente de sus resultados, que no busca complemento alguno y se niega a ser conformado por ningún fin. El fin de la investigación es la ciencia misma, el fin de la enseñanza los estudiantes. Indudablemente son cosas relacionadas, por cuanto solo se puede enseñar lo previamente descubierto, de acuerdo con esa conocida expresión tomista, ¿verdad? Contemplata alis tradere. Pero también se trata de actividades desarrolladas en distintos lugares y momentos. La solución de Newman distinguir entre los lugares de investigación, academias, y los lugares de enseñanza, universidades. Estas ideas, apunta MacIntyre, que hacen de la propuesta de Newman difícil de ser implantada. Hoy todos nosotros nos vemos presionados más aún, impelidos por una investigación llena de rankings, cálculos, letras, índices de citas y su correspondiente aumento de salario. Fijémonos en dos datos. El primero, los criterios de ANECA para ser profesor contratado doctor. 60% investigación, 30% docencia. O fijémonos también en los criterios de los rankings de las universidades que mide a estas, ¿no? El primero, QS Ranking. Más del 60% investigación. Ranking de Shanghái. Investigación, 40%. Rendimiento per cápita, rendimiento académico por cápita de la institución, 10%. Calidad del profesorado, que es investigadores con alto índice de citación y profesores que han recibido premios Nobel. Ese es el ranking de Shanghái. Pero Times Higher Education dice que la investigación es encuesta por reputación, ingreso por investigación, productividad por investigación, citaciones. Esos son nuestros rankings en los que todos nos medimos. Y seguro que la rectora está al tanto bien de todo esto. Se ha desvirtuado, por tanto, la concepción universitaria que defendía Newman. Y MacIntyre apunta en esa obra Dios, Filosofía y Universidades que la universidad contemporánea de investigación ha tenido éxito en tres cosas que quizás son las que nosotros nos tenemos que plantear, porque difieren de esa educación liberal e integral que defendía Newman. La primera, sí, universidades muy exitosas en investigación, con personas con una mente muy centrada en la resolución de problemas científicos en un campo muy concreto de la ciencia. Segundo, universidades formando a personas con habilidades diferentes que son las que necesita la sociedad. De esto sabemos bien. Muchas veces los títulos propios en las universidades responden a esta demanda de empresas de formación especializada en algo. Pero es que el currículo de la universidad
se ha visto configurado hoy como un cajón desastre de materias, cada una de ellas diseñadas y distribuidas con independencia unas de otras y con el objetivo final únicamente de establecer una docencia para la creación de especialistas. Y tercero, y sigo a MacIntyre, universidades cada vez más ricas en recursos económicos, convirtiéndose, dice él, en empresas de negocios que gozan de exenciones fiscales y que presentan todas las ambiciones codiciosas de tales empresas de negocios. Esta mirada positivista, calculadora, choca frontalmente con la propuesta de Newman de la universidad como un lugar para transformar la mente de los estudiantes, donde la globalidad del saber permita afrontar los temas complejos de nuestro mundo más allá de profesiones o rendimientos económicos. Sin embargo, es verdad que MacIntyre hace aquí un matiz que me parece que es el que tenemos que tener en cuenta. Las universidades hoy en día no podrían sobrevivir y mucho menos florecer si no pudieran garantizar de una manera creíble un camino a sus estudiantes para la promoción y el desarrollo de su carrera profesional. A los donantes privados o a los gobiernos, el suministro continuo de mano de obra preparada técnicamente y finalmente una investigación que contribuya al desarrollo económico y tecnológico. Fin de la cita. Ahora bien, la clave, por tanto, es que este no sea el principal motivo. Que esto no sea lo que hace valiosas a las universidades, sino que el bien es interno en sí mismo a la práctica y enseñanza universitaria, aunque busquemos de manera secundaria también el bien de la sociedad. Joseph Ratzinger, quien bebe de la filosofía y de la teología de Newman, como se ha apuntado, se ha referido en numerosas ocasiones a la cuestión de la utilidad y el positivismo en la universidad actual. Esto lo ha recogido bien la profesora Sara Gallardo en ese artículo Joseph Ratzinger y la universidad. Y aquí había puesto yo una cita de Benedicto XVI, cuando dice en el año 2008, en el discurso en la Universidad de la Sapienza, la razón se doblega ante la presión de los intereses y ante el atractivo de la utilidad y se ve forzada a reconocerla como criterio último. Termino aludiendo a los mismos conceptos con los que empecé. Para que un proceso sea realmente educativo, no basta con cultivar saberes, incrementar bagaje cultural ni la preparación técnica de la persona, sino que hay que integrar actitudes y valores. Una educación de calidad exige un currículum integral cuyos objetivos fundamentales incluyan todas esas dimensiones de la persona que Newman mencionaba: el desarrollo corporal, el enseñar al hombre a comunicarse, a convivir, los principios básicos de moralidad y de solidaridad, la capacidad intelectual, la formación científica, estética, económica, religiosa, en definitiva, el desarrollo de la totalidad de la persona. Y termino con estas palabras de Newman: la educación es una palabra mayor. Es la preparación para el saber y la enseñanza de conocimientos en orden a esa preparación. El mejor telescopio no nos permite prescindir de los ojos. La imprenta y las bibliotecas nos serán de gran ayuda, pero hemos de ser fieles a nosotros mismos y tomar parte activa en la tarea. Una universidad es un alma mater que conoce a sus hijos uno a uno. No es un asilo, ni una casa de la moneda, ni una fábrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Jesús. No nos has defraudado. Al revés. Tenemos 5 minutos por si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Es el momento indicado tanto a Marisa Pro como al doctor Juan Jesús Gutiérrez. Alguien que se anime. Si nadie se anima, me animo yo, porque esto es... Juan Jesús, comentabas justo al final que en efecto tenemos que compaginar, ¿no?, el ideal del ser universitario, que es la búsqueda de la verdad y ayudar, ¿no?, a los estudiantes a que formen pues su cabeza, ¿no?, con lo que la sociedad a veces nos demanda, que es pues sí, ¿no?, la utilidad, el proveer, ¿no?, a la sociedad de personas que estén cualificadas en ciertos ámbitos laborales. Entonces, la pregunta que lanzo, que bueno, no es fácil ni tampoco quizás se pueda resolver tan prontamente, ¿no? ¿Newman estaría de acuerdo en que la universidad abordara ambas dimensiones o creería que otro tipo de formación sería el que debiera dedicarse a la investigación o a los elementos más sutiles, ¿no?, de la sociedad? Y bueno, y un poco lo que crees que pensaría Newman, y en el caso de que, bueno, pues que haya que hacerlo en la universidad,
cómo ayudarnos, ¿no?, a los profesores a mantener el equilibrio, sobre todo primando la primera dimensión, que es la esencial, ¿no?, de la universidad. Sí, o sea, esa es la clave y esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. De hecho, esta mañana cuando estábamos con el padre Enrique en la cafetería, Marisa y yo decíamos, bueno, es que tiempo, pues cuando tú intentas armonizar utilidad y corazón a corazón, pues lo que no tienes es tiempo para vivir, ¿no? Eh, yo creo que Newman en esto sería muy rotundo, y es que tiene que ir desligado la investigación del centro universitario. Pero habría bueno, aquí en España se hace con el CSIC, ¿no? El CSIC es un centro de investigación y luego lo que son las universidades comunes, o al menos así debería ser. Lo que pasa es que hemos sucumbido a ese espiral de investigación continua, pero en realidad está pensado así. Todavía hoy en España esa modalidad de centros universitarios que suelen estar adscritos a universidades suelen tener más un componente más únicamente de formación de docencia, ¿no? No tanto investigación, pero así todo también se exige. O sea que yo creo que Newman en esto sería muy claro. McIntyre hace mucha insistencia en que ese es el punto débil de Newman, de que esa propuesta es hoy día imposible llevarla aquí a práctica, imposible.